Hola a todos, yo soy Arich. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual resumiré una de las guerras más fuertes de toda la historia de la humanidad. Una guerra en la cual desgraciadamente fallecieron millones y millones de personas. Una guerra en la cual se empezaron a utilizar por primera vez los primeros tanques de guerra. Y así os hablo de la Primera Guerra Mundial. Una guerra en la cual enfrentó a medio mundo con la otra mitad. Esta guerra se originó en Europa y aquí transcurrió gran parte de esta, de 1914 a 1918. Más de 10 millones de personas fallecieron en la Primera Guerra Mundial. Además de eso, como ya he dicho, los grandes avances armamentísticos presidieron esta una de las guerras más grandes hasta la fecha. Veamos los antecedentes. La guerra, como ya he dicho, empieza en Europa durante la época colonial de África y Asia, siendo estos dos países los más pobres en aquella época. Bueno, veamos algunos países que estaban a la cabeza de la época colonial, siendo el Imperio Británico y Francia los primeros en esta época colonial. Alemania no estaba muy feliz, que digamos, debido a que les había tocado una de las peores colonias del continente, siendo Camerún, la pequeña Togo, Tanzania y el desierto del Namib. Además de eso, el Imperio alemán había ganado una guerra contra los franceses, arrebatándoles las pequeñas regiones de Alsacia y Lorena. Así pues, el emperador de Alemania, Guillermo I el Kaiser, se posicionaba ganador contra los franceses. Además de eso, el Imperio Británico también miraba con inquietud al Imperio Alemán, debido a que después de la Revolución Industrial, pues Alemania se estaba industrializando muchísimo. Además de eso, de Austria-Hungría, anexionó la zona de Bosnia para ellos solos. Esto no le gustó ni un pelo a Serbia, porque consideraban Bosnia parte de ellos. Así que sí, esa zona estaba plagada de nacionalismo serbio. Aquí se originaron varios bandos, dos bandos. La Triple Entente, compuesta por Francia, el Imperio Británico y el Imperio Ruso, y después la Triple Alianza, que después pasó a llamarse las Potencias Centrales, compuesta por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y por Italia. Aunque Italia se posicionaría neutral durante la guerra. Veamos el detonante. Esto comenzó en Austria-Hungría, mientras el archiduque Francisco Fernando de Austria hizo una visita hacia Bosnia, concretamente en la capital, Sarajevo. Esto era muy peligroso debido a que estaba plagado de nacionalismo serbio, así que mientras iba en su coche, un nacionalista serbio le disparó y le asesinó. Aquí empezó una búsqueda dentro del territorio serbio hecha por Austria-Hungría con ayuda de Alemania, la cual Serbia se negó a cumplir, donde les pedían aparte de la investigación un montón de cosas. Así que si Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, el Imperio Ruso le declara la guerra a Austria-Hungría en defensa de Serbia. Alemania le declara la guerra a Rusia y después con Francia. Así pues, el 28 de julio de 1914 empezaría la Primera Guerra Mundial. Pero claro, Alemania tenía un plan. Ellos sabían que, Rusia tardaría muchísimo en llevar todos sus soldados y suministros hasta la frontera con Alemania. Así que primero iría por Francia. Pero claro, también sabía que estaban preparados en el frente, así que rodearían por Bélgica, les sorprenderían por el norte y acabarían con los franceses. Después de eso volverían a la frontera con Rusia y acabarían rápidamente con los rusos. Este descabellado plan se lo conoció como el Plan Schlieffen, y el primer problema que tuvo es que a la hora de pasar por Bélgica, hubo un problema. Y es que claro, Bélgica en la Primera Guerra Mundial era un país neutral. Entonces, claro, obviamente se negaron a pasar. ¿Y sabéis qué hizo Alemania? Pues sí, Alemania les invadió. Aquí, Alemania estaba violando las leyes de neutralidad de Bélgica. Esto es ilegal en la guerra, es que Reino Unido salió en defensa de Bélgica, debido a que tenían una alianza con ellos. Así que Reino Unido le declara la guerra a Alemania.
Después de esto y unas semanas después de que empezara la Primera Guerra Mundial, también Japón le declara la guerra a Alemania, debido a que los alemanes tenían algunos territorios en Asia. Así que claro, como el Imperio Alemán pues estaba ocupado en todos los frentes que tenía en Europa, Japón se quedó con aquellos territorios que tenían los alemanes en el Pacífico. Bueno, sigamos con la guerra en Europa. El Imperio Austrohúngaro, que estaba luchando contra los serbios, no daba abasto, debido a que los serbios pues eran muy superiores y sorprendentemente pues estaban superando en habilidad y guerra al Imperio Austrohúngaro. Los alemanes salieron en defensa de Austria-Hungría y enviaron tropas al frente contra Serbia. Rusia ya había llegado a la frontera con Alemania, así que los alemanes sacaron todas sus tropas de Francia y las enviaron al frente contra Rusia. Aquí, bueno, se dio a conocer la batalla de Tannenberg, donde los rusos cometerían un grave error, hubo un montón de bajas y siendo una aplastante derrota para el Imperio ruso, con 170.000 bajas del lado ruso. Después de eso, y volviendo al frente occidental con Francia y Alemania, los alemanes se posicionaban ya a las afueras de París, donde la caída de la capital parecía inminente, debido a que estaban a pocos kilómetros de la capital. Pero saltó una alarma en la Torre Eiffel diciendo que los alemanes estaban debilitados, así que manos a la obra, muchos taxistas, o bueno, más bien soldados en taxis fueron a la batalla del Marne. El plan de Alemania para invadir Francia rápidamente fracasó. Así que sí, aquí empezó la guerra de trincheras. Una guerra en la cual toda la artillería se posicionaba al lado de las trincheras, que eran cavadas por los soldados. También existía una zona en las trincheras llamada la Tierra de Nadie, con alambradas en la cual los soldados tenían que luchar. Un montón de soldados murieron en aquella guerra. Además de que la vida en las trincheras eran inhumanas. Imagínate estar cubierto de barro hasta las piernas, un montón de enfermedades, tener de compañeros a cadáveres, también que esto traiga un montón de ratas, escasez de agua constante, escasez de alimentos y un montón de cosas más. Además del insomnio, de no poder dormir porque podrían bombardearte en un momento a otro, pues hizo que la vida en las trincheras, pues como he dicho, fueran inhumanas. También el estrés postraumático afectó mucho a los soldados, llegándose la fatiga de combate. Además de eso, llegó una enfermedad a esta batalla, llamada pie de trinchera, la cual, por tener mucho el pie en el húmedo barro, hacía que el pie se hinchara y tuvieran que amputar el miembro. Así que sí, todo esto de la guerra de trincheras pues fue muy duro en la Primera Guerra Mundial. Así que sí, volviendo a la guerra en sí, pues yéndonos a África, las colonias alemanas que estaban pues en el continente fueron anexionadas por Reino Unido y Francia. No os penséis que estos fueron las únicas colonias alemanas invadidas por los aliados, debido a que en otros lugares como Oceanía, Australia y los ingleses invadieron Papúa Nueva Guinea, que en ese entonces era de dominio alemán. Los alemanes estaban exhaustos y necesitaban rápido un aliado. Así pues, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unirían a las potencias centrales. ¿Pero qué pasa con Italia?, te preguntarás. Bueno, ya he dicho que Italia fue neutral durante la guerra, pero tenían un pacto con los alemanes. Pero claro, esto pues fue a peor para los alemanes debido a que los ingleses les ofrecieron mucho dinero y además de eso un montón de territorios más bien dentro del Imperio Austrohúngaro. Así que los italianos empezaron un nuevo frente contra Austria-Hungría y mientras tanto el Imperio Otomano empezaría una guerra contra el Imperio Ruso, empezando así la campaña del Cáucaso. Pero claro, siendo así las bajas temperaturas y demás cosas hicieron que el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, fracasara.
echando así la culpa a los armenios diciendo que colaboraban con los rusos. Así que claro, aquí sucedió el genocidio armenio, donde los turcos asesinaron a más de 2 millones de armenios. Una locura. El Imperio Otomano pensó que pues podría tomar el canal de Suez, debido a que era muy importante y era estratégico. Además de eso, era pues de dominio inglés, ¿no? Pero claro, esta idea fracasó y los ingleses pensaron en que sería bueno atacar de una vez al Imperio Otomano, debido a que ahí había un montón de petróleo y claro, pues eso para ellos pues es muy bueno. Entonces claro, llegaron un montón de pues franceses y australianos a la batalla de Galípoli, donde desembarcaron y después de un montón de meses y meses de batalla, pues los aliados fueron derrotados por las tropas otomanas. Después de eso, y volviendo a Europa, pues Alemania de momento pues hacía lo que podía. Un montón de zeppelines alemanes bombardeaban las ciudades del Imperio Británico. Londres ardía en llamas por los múltiples bombardeos que tiraban los alemanes. Además de eso, los alemanes usaban gas tóxico o gas mostaza. Esto era ilegal también en la guerra. Así que sí, después de eso en el frente occidental pues empezó la batalla de Verdún. Después de eso, otra ofensiva francesa contra los alemanes dio a conocer la batalla del Somme. En estas batallas murieron más de 2 millones de muertos, una barbaridad. Además de eso, los aliados empezaron a usar los tanques con el nombre de tanque de agua, por eso el tanque se llama así. Ya os he dicho que esta guerra fue la primera en usar tanques. Rumanía también, por inesperado que suene, se une a la guerra, empezando pues a invadir el Imperio Austrohúngaro con tal de conseguir Transilvania. Pero claro, fallaron en el intento y pues fueron invadidos por las potencias centrales. Lo mismo le pasó a Serbia. Pero también pasamos por alto una cosa, Grecia. Grecia estaba dividida en dos. Algo así, pues no como si fuera una guerra civil, pero algo parecido. El país estaba dividido. El rey quería unirse a las potencias centrales. Mientras tanto, los republicanos y el pueblo querían unirse a los aliados. Finalmente el rey abdicó y los aliados, y los griegos al final se posicionaron del lado de los aliados. Pero el primero en caer fue Rusia, debido a que todo el mundo ya estaba harto de la guerra, pero más bien por eso fue por la Revolución Rusa, donde los bolcheviques comunistas se alzaron contra la monarquía del zar. Así que sí, después de la Revolución Rusa, a los soviéticos no les quedó más remedio que firmar un pacto con los alemanes de no agresión, así que los rusos se fueron de la guerra. Alemania pensó que, pues claro, podría, aparte de esto, ya bombardear un montón de barcos, como sigue haciendo en el Atlántico. Uno de estos casualmente era de Estados Unidos. Estados Unidos, pues, llamó la atención a los alemanes, diciendo, pues, debido a que Estados Unidos estaba en su mejor momento económico. A los alemanes esto les importó poco, porque llamaron al presidente de México con una carta diciéndoles que invadieran a Estados Unidos en el caso de que estos entraran en la guerra. Todo esto fue percibido por inteligencia inglesa y avisaron al gobierno de Estados Unidos. Pues obviamente, como piensas, esto a los americanos no les gustó ni un pelo y declararon la guerra a los alemanes. Alemania, pues haciendo una última ofensiva contra los franceses, no pudieron ya hacer nada con la llegada de los estadounidenses. Así que los alemanes finalmente se rindieron. Así acabando la guerra el 11 de noviembre de 1918. ¿Las consecuencias? Pues bien, empecemos por la economía, porque Europa después de la Primera Guerra Mundial estaba devastadísima. El único componente que les ayudaba con la economía era Estados Unidos. Además de eso, el Tratado de Versalles pues impactó mucho a los alemanes, debido a que era un tratado súper abusivo en el que culpaban a Alemania por todo lo de la guerra, haciéndoles perder un montón de dinero y, claro, quitándoles un montón de soldados y demás. Después de eso, Alemania se convirtió en la República de Weimar de 1918 a 1933.
Veamos qué le pasó a Austria-Hungría. Austria-Hungría, pues bueno, se dividió y surgieron países nuevos como Checoslovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia. El Imperio Otomano también se disolvió, creándose así, pues como hoy en día conocemos, Turquía. Además de eso, Grecia también se quedó algún que otro territorio otomano. Y el reino de Bulgaria, pues al final se rindió y dejó la guerra antes de que los alemanes se rindiesen. Y bueno, volviendo pues a Alemania, pues como ya he dicho, estaba devastadísima, la población era pues muy pobre, no prosperaban en nada. La reducción de soldados y un montón de cosas más hicieron de que un líder llegara al país. Así es, estoy hablando de Adolf Hitler. Este hombre de aquí implantó el nazismo. Es una ideología súper extremista que pues en lo cual promovía pues hacer Alemania grande de nuevo. Pero claro, no os penséis que todo era bonito porque obviamente el nazismo pues trajo un montón de cosas malas como el holocausto, pues el genocidio contra los judíos, demás pueblos y demás. Pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo. Y te preguntarás cómo es que Hitler convenció al pueblo alemán tan rápidamente. Pues bueno, se le conocía por dar muy buenos discursos y ser muy motivacional. Pero bueno, como he hecho todo esto del nazismo y la Segunda Guerra Mundial lo veremos en otro vídeo. Así que sí, el vídeo se ha acabado. Si te ha gustado, pues podrías apoyarme muchísimo dándole like y suscribiéndote. Ya sabes, yo soy